quizás el tema de la Biblia más complejo de la Biblia judía, más complejo y más apasionante. El menos entendido, el más paradojal, que es el tema de Abraham y básicamente cuando Dios le pide que sacrifique al hijo de la promesa. Esto es. ¿Y cómo se yo le pondría de título a esta clase la libertad como obediencia? ¿Cómo? Es una perfecta paradoja. La libertad como obediencia, que se traduciría en la frase: hay que ser muy libre para obedecer a Dios. Hay que poder desprenderse de muchísimas cosas para elegir obedecer a Dios. Por eso la obediencia a Dios es el acto de suprema libertad del hombre, de suprema como elevada, de suprema como acto de obediencia y de confianza en el uno. Esta es una paradoja, la más criticada, la locura exacta para los griegos, la locura y la sin razón de Dios para la modernidad, que va además a tener un defensor extraordinario, que es el fundador del existencialismo, Kierkegaard, que va a escribir un libro que se llama Temor y Temblor, donde explica desde el punto de vista filosófico y además psicológico de qué manera opera en Abraham el sistema de pruebas impulsado por Dios, que es el final de todo sacrificio humano. En realidad, a partir de ahí dice: no habrá más sacrificios humanos ni holocaustos. ¿Quién es Abraham? Dios llama a Abraham. En realidad, todo diríamos, miren, Yahvé dijo Abraham, dice ahí, ¿verdad? Sí. Es decir, esta es una persona. Van a ver como en el pacto hay como una especie de transfiguración de Yahvé dijo Abraham, sin H. Al final, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas del mundo. Partió pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, junto con él se fue también Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su esposa, sin H. No, Sara no tiene H después, ¿no? Sí, tiene. Sí. Tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había reunido y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a la tierra de Canaán. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, el árbol de Moré. Los cananeos estaban entonces en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: esta tierra te daré a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda y campaña entre Betel al occidente y Ai al oriente. Bueno, en el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto, punto y aparte, ¿no? Bajó a Egipto a pasar allí un tiempo, pues el hambre
abrumaba al país. Por eso una de las hipótesis es que en realidad Abraham era Amón también. ¿Era? Era Amón, ¿se acuerdan? Perdón, Akenatón. Se vieron que es el faraón monoteísta. Acá hay como dos hipótesis. Una que podría ser Moisés, que después escapa, y otra que puede ser... Pero es cierto que en ese momento es muy difícil diferenciar Egipto de lo que va a ser después Jerusalén, ¿no? Y que están prácticamente en las mismas tierras, en la misma zona. Entonces hay mucho de la cultura egipcia. Y también en Cristo después lo vamos a ver. Los egipcios, en cuanto te vean, dirán: es su mujer. La alianza de Dios con Abraham, ahí vamos. Génesis 15, vamos a tomar este otro párrafo. Dice: no temas, yo soy tu protector. 15, ¿estamos? Sí. No temas, yo... Yahvé le habló de nuevo a Abraham: no temas, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor, ¿qué me vas a dar? Yo voy a morir sin hijos y mis pertenencias pasarán al Eliezer de Damasco, ya que no me diste descendencia. Tendré por descendencia a uno de mis sirvientes. Ahí está agotado. Dice el Abraham, primero le dice: salí de tu tierra, deja la familia de tu padre, deja todo. O sea, entonces ya es una locura ahí. Ese es el abandono en la fe. Ese es el abandono en la fe y el primer dejarlo. Le dice: yo te voy a dar la tierra. Después viene todo el dolor, el tránsito por el desierto, la predicación de un único Dios. Por eso es el padre del monoteísmo Abraham. Pero después no se cumple. Porque hay un momento, que yo creo que después lo vamos a leer, que lo explica tan bien Pablo en Romanos 8, que es esperar contra toda esperanza, porque todo lo que está afuera, Sara se hace grande, él ya tiene 90 y pico de años, y la promesa está, y la llegada al Canaán, etcétera, no llega. Dice: después de esto hecho, Yahvé le dejó su palabra a Abraham en una visión: no temas, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Y Abraham respondió: ¿qué me vas a dar? Yo voy a morir sin hijos, etcétera. Y ahí es donde le fija, dice, le da la gran promesa, ya no del pueblo, ya no del nuevo pueblo, ya no de la raza o de todas las razas, sino que le dice que le va a dar un hijo. Tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo nacido de tu sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas, pues bien, así será tu descendencia. Y ahí está la promesa del hijo. Dice: creyó Abraham a Yahvé, fíjense en el momento, y por eso Yahvé lo consideró justo. Y por eso Yahvé, miren esta frase y subrayen: creyó Abraham a Yahvé, creyó, y por eso Yahvé lo consideró justo. No por la acción, sino por la fe, esa fe. Pero primero lo había engañado. Claro, ese es humano. Abraham. No, pero Dios le prometió algo que no cumplió. ¿Por qué? No. Cuando le hizo la tierra, la fortuna, que se hizo, la descendencia. Bueno, el tiempo es largo, a veces vos lo ves en tu vida o en otra vida. De hecho, Abraham es el padre del pueblo judío, no le dijo: lo vas a ver vos. No le mintió. Claro. Lo que pasa es que los tiempos de Dios no son los nuestros, entonces los tiempos humanos son terribles. El tiempo interior de la espera, Agustín tiene como una noción del tiempo, San Agustín, distinta, pero que ustedes la pueden entender perfecta, que es el tiempo exterior, sería el cronos, pero ahí el tiempo subjetivo, es un tiempo interior. El tiempo interior del que espera, aún con fe, es terrible, porque cuando las promesas de Dios, de Yahvé, de Dios, no tienen tiempo. Entonces pueden ser lo que el hombre entiende cuando recibe, o lo que Abraham entiende cuando recibe la promesa, que es inmediato. Porque la sensación de la promesa es decir un tiempo razonable,
en términos de su propia vida, de su propio crono, de su propio tiempo. Pero el tiempo de Dios es distinto. Y entonces a veces ese tiempo interior es exasperante. Que es el tiempo interior de donde está la raza, etcétera, y ahí le dice, yo te voy a dar algo más grande, que es un hijo. ¿No? Ella tenía como 90 y pico de años. Fíjense acá la oscuridad del sueño. Fíjense el día, cómo empieza en la noche, ¿no? En toda la mitología, primero la noche y después el día. Fíjense el inconsciente, primero la oscuridad, después la luz. Fíjense el Buda. El Buda, cuando uno ve la oscuridad se corre. El león. Entonces el león en las luces está espantosa que no desfigura. Entonces siempre es oscuridad primero. Y acá, miren, estamos en la primera alianza, esto se da en ciencia política, como el primer contrato, como la primera alianza para estudiar los antecedentes del contractualismo, de Hobbes, de Locke y de Rousseau. Entre los antecedentes está el celebrado, el primer antecedente, un pacto, es el antecedente de esta alianza. Y fíjense cómo estaba. Cuando el sol ya se había puesto, ya en la oscuridad, y estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante, fuego, y una antorcha encendida pasaron. Pasa el fuego, vengo como fuego, pero soy amor. Nunca se olviden, si quema el fuego, ¿eh? Aquel día ya es imposible, porque en realidad es el cansancio, vieron como de alguna manera la humanidad de todo esto, porque ella se cansa de esperar. Y no tienen hijos, y abandonaron todo. Y ella misma le da la esclava. Y tienen el hijo, ahí se equivoca Abraham. Cede, porque el proceso no es lineal, no es que está iluminado y hacer lo que Dios quiera. Y después, bueno, ese al menos reconocer este hijo y dice, no, va a ser rezar. Y yo haré el pacto con Isaac. Muy bien. Al año que viene, después nace Isaac, porque si no es muy largo, y ahí viene el sacrificio de Isaac, que es el 22. Ustedes vieron cómo es un Dios que aparece, se esconde, aparece, precisa la fecha, no fija fecha, después precisa ya en la desesperación. Es decir, la fecha es prácticamente cuando determina la fecha, es contra toda esperanza, ¿no? Es decir, por eso es la frase, Dios nos prueba más allá de las propias fuerzas. Ya cuando no tienen fuerza, ya cuando no creen, ahí de alguna manera viene una predeterminación. Cómo se equivocan, cómo se sienten vencidos, cómo Dios lo levanta, porque en todas estas historias siempre relatadas, siempre se ve algo como mágico, como un iluminado que está puesto en algún lugar. Nunca se ve el sufrimiento, la humanidad del proceso, lo terrible que es Dios y lo amoroso que es Dios. ¿Ven? Dios es terrible, este y el otro, porque algunos dicen el Yahvé de los judíos. No, Adonai es el amoroso, y el otro, ¿cómo se llama? El malo, el de la guerra, Yahvé. Yahvé y Adonai. Adonai es cuando se habla de Adonai, es la figura envolvente, la del amor, pero vengo como fuego, nunca se lo van a olvidar. Entonces es una figura terrible, es una luz terrible, y a su vez profundamente iluminadora y amorosa. Es decir, Dios en sí mismo es una gran paradoja en términos de la propia humanidad. Y la prueba es terrible. La prueba para el elegido es terrible. Ahora, esta es la primera pregunta. ¿Todos son llamados? Muchos. Yo diría que la potencialidad de todos los hombres es ser llamados. ¿Todos son elegidos? No. Los que pasan la prueba. ¿Cuál es la prueba?
la obediencia, el salto de fe. El salto de fe. Yo obedezco, es algo que Jesús le dice a Tomás. Dice, yo hasta que no vea la herida no voy a creer. Que es acá en realidad, porque si se llora acá se cae. Y entonces, dichosos los que creen sin haber visto. Por eso entienden lo de Abraham. Creyó y actuó. Pero es un salto. El acto de fe se mide por el abandono que implica. No es yo creo. Es yo creo en Dios porque me va a dar en el supermercado. No es el Dios del supermercado, ¿está? Por eso vuelvo a decir, no es el Dios del supermercado, es terrible. Vengo como fuego y soy amor. Entonces, él cree y ese salto de fe lo hace justo. Y en tanto que justo, ahora, uno no sabe porque no se registra. Se registra el que obedeció. Es cierto que las almas que Dios elige son parcial o totalmente secuestradas. ¿Qué significa? Que las almas que Dios elige para una determinada, que Yahvé elige, por lo menos acá, son parcial o totalmente, mucho más en Abraham que en Sara, se dieron cuenta. Agar efectivamente también era elegida, mucho menos en Agar que en Abraham. Abraham, que es el padre del monoteísmo, es un alma secuestrada, tanto tiene un carisma especial para obedecer. A ver, no, tengo que explicarlo mejor, pero voy a tener que ir al Nuevo Testamento. En un momento le dicen que hay una crisis entre los apóstoles y Jesús. Él les dice, te creemos y te seguimos. Y Pedro le dice, porque ¿a dónde iríamos si nos separamos? Porque ellos van viendo que esto no era bueno, que lo que le iba a pasar a Cristo no era bueno. Entonces le dice, si ustedes creen en mí, si no, no me sigan. Y le dice, ¿y a dónde vamos? Quiere decir que cuando alguien conoce la experiencia del diálogo con Dios, en este caso Abraham, si no obedece, ¿a dónde va? Después de la experiencia de la existencia de Dios, ese yo sé, que el otro día lo dije en la televisión, de Jung, si yo sé es distinto que yo creo. Si yo sé como experiencia individual intransferible que Dios existe y que la desobediencia me deja fuera de Él, ¿a dónde me voy? Si vos tuviste la experiencia primordial, ¿a dónde vamos? Después de conocer a Dios, ¿a dónde vas si no obedeces? En este punto, un alma elegida es al mismo tiempo un alma secuestrada. No tenés dónde ir. No es que podés elegir. Chesterton decía, prefiero equivocarme a desobedecer. Prefiero equivocarme a desobedecer. Y cuando alguien dice, pero ese mandato no puede ser impuesto, dice, prefiero equivocar a desobedecer esa voz. Pero en realidad no es porque sos excelso, porque sos extraordinario, sino no tenés lugar donde ir. En esa medida, las almas elegidas son almas secuestradas, muchas de las cuales incumplen y se apartan, porque hay un momento que ustedes lo van a ver, que es el que viene, que está bien. Llegó a la tierra de Canaán, perdió todo, tuvo el hijo con Agar, bueno, finalmente Sara a los 99 años y se tiene Isaac. Y Isaac es circuncidado, es con quien va a ser el pacto, y dice, el sacrificio de Isaac, Abraham 22.
Tiempo después Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Esto es terrible. Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma, hay algo que tienen, siempre que Yahvé elige, llama por su nombre. Por eso el nombre es muy importante. A los que Yahvé elige, llama por su nombre. No es cualquier nombre, es ese nombre. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que amas, Isaac, y anda a la región de Moriah. Allí me lo sacrificarás en un cerro que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro. Acá está la locura. ¿Está? Acá está la locura para los griegos, para la modernidad, para el hijo de la promesa. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro y tomó a 2 muchachos para que lo acompañaran y a su hijo Isaac. Partió la leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó la vista y vio el lugar desde lejos. En realidad dicen que el lugar del sacrificio de Isaac es la piedra que está donde ahora está la mezquita, al lado del Santo Santorum. Donde está, ¿quién conoce Jerusalén? Y bueno, Jerusalén, usted tiene, uno entra, qué sé yo, por la... ¿Según qué puerta? Bueno, sí. Según qué puerta, yo entro por la de Haifa. Bueno, ahí está toda la crucifixión, cuando llegan al muro, después está la mezquita. Exacto. Ese es el lugar del sacrificio, ahí está la piedra. Y abajo está el Santo Santorum del templo, porque donde está el muro del templo, el Santo Santorum es el lugar donde habita el Espíritu de Dios, ¿no? Está el primo, ¿cómo era? El sobrino de Mahoma, se asesora por los judíos y cuando dominan Israel le preguntan dónde va a ser el templo, dónde está el Santo Santorum, porque el templo había estado destruido y sobre eso construye la mezquita. Por eso el lío que se arma en Pesach, porque los judíos ortodoxos quieren entrar al Santo Santorum y los otros no quieren que. Yo he estado en esos líos con policía incluida y yo en el medio. Por eso no lo dejan instalar porque dicen que los rollos auténticos están abajo y para eso tienen que ir abajo a la esquina. Ahora es impresionante, hay que ir a Jerusalén. Porque te cambia. Muy bien. Y acá está el título. Veo que es terrible. Por eso hay que leerlo. Ahí está la libertad y la obediencia, como acto de obediencia. Si nosotros seguimos el tránsito, y esto es lo que está en temor y temblor, vamos a ver un juego perfecto de Isaac entre el temor de Dios y la obediencia a Dios y la esperanza en la providencia de Dios. A ver, él va a obedecer. Esperando que... Él va a obedecer. ¿Vieron cómo? A ver, si ustedes lo ven, podríamos hacer un libro describiendo todo. Hay un detalle, detallista el Antiguo Testamento en el sentido de todo lo que va haciendo Abraham en realidad para cumplir el mandato, pero para retrasar el cumplimiento esperando el cambio de la voluntad de Dios. Claro. Por eso dice, deben ganando tiempo, no, de alguna manera postergando lo más posible lo que va a obedecer, sin entender, además como acto de falta absoluto de sentido, porque en realidad lo que le está pidiendo Dios es el sinsentido mismo. No hay explicación, no hay razonabilidad, es
el que Dios le dice, vas a tener a Isaac porque con él voy a hacer el pacto. Es la obediencia en estado puro. Puro. ¿Cuál es la diferencia con Job? Con Igual. Job también. A Job lo castiga por eso. Maldice a Dios y muere. No. Pero se dan cuenta, pero esta instancia, una cosa que te toca a vos. Y otra cosa, esto es distinto, a ver, hay muchas situaciones en estos libros, en otros libros, en miles de casos históricos no religiosos, donde la gente ha dado su vida por Dios, por sus hijos, por lo que ustedes crean, por lo que la persona creía que era más valioso incluso que su propia vida física. Por lealtad. Pero lo que no tiene sentido en términos de humanidad, lo que carece de sentido es que vos tengas que matar a tu hijo para probar lo que tu único hijo y el hijo de la promesa. Pero ahí en consecuencia es un salto, primero una decisión de libertad del hombre. Por eso hay que ser libre para obedecer. Porque es un acto de supraconfianza, ¿entienden? Sí, pero decime una cosa, por ejemplo, los nazis, que fue pura obediencia. Sí, pero no a Dios aquí. No, bueno. Pequeño detalle. Pero de libertad ahí no veo nada. Ahí no hay libertad. Esto es interior. Acá no tenés una estructura física que te dice, no. Esta es una relación y un diálogo entre una abstracción, si se quiere, porque es la más enorme abstracción. Acordate que él no muestra el rostro, salvo en circunstancias. Ese diálogo, vos crees en eso interior, vos tenés esa experiencia y es obediencia pura. Cuando nada a tu alrededor te puede, salvo esa experiencia interior, vos no tenés explicación, ni frente a Sara, ni frente a Isaac, ni frente a los demás, ni frente a vos mismo, pero vos confiás y obedeces. Esta ha sido la mayor impugnación al Antiguo Testamento. Esta es la mayor impugnación a quien es Yahvé, a quien es Dios. Porque este Dios es terrible. En el sistema de la prueba es terrible y a su vez es amoroso. Acá hay dos cosas. Primero, un acto de libertad, pero vos te podés apartar. Claro. Es tu hijo. Vos podés decir yo no obedezco. Claro. Y ahí juega el temor a Dios, que es amor a Dios. Guarda, temor a Dios y amor infinito a Dios son las mismas cosas. Hay que amar infinitamente a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, esa experiencia, para poder obedecer. El temor, por eso esa virtud es temor-amor. Esto no se hace. Esto no lo ejecuta el hombre así como estamos nosotros acá. Esta fuerza o este amor o esta obediencia exige una experiencia de Dios que no es solo un habla, exige un proceso de lo que se llama conocimiento difuso, místico difuso, es decir, una penetración de esa luz de Dios a través de procesos místicos y de purificación del alma del sujeto que va a obedecer. O sea, que cuando el sujeto va a obedecer, está preparado, purificado, no es el hombre, no es el Abraham que vino y le dijo, yo tenés que llevar a tu hijo. No. Es un proceso de purificación que lleva a la obediencia, pero también a la providencia, la confianza absoluta en la providencia de Dios. Juana de Arco.
Exacto. Juana de Arco. Porque ahí el temor a Dios es no temor al mundo. Una pregunta. A ver, el que tiene temor de Dios, lo paradojal es que no teme a nada del mundo, ni a la vida, ni a la muerte, porque la providencia, el salto a la providencia y la confianza. Un profesor de lógica te diría, esto se resuelve en un nivel de confianza superior. Creer en Dios. El salto. No es en Dios. Es un amor, es participar del amor del Padre. Los que quieren indagar en esto, para mí lo mejor que hay es la subida al Monte Carmelo y el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Si quieren entender lo que es un proceso místico, las dos noches. Hay 2 noches. ¿Quieren que le hable las 2 noches? Lilita, yo pienso que no es tanto temor a Dios como amor a Dios. Cuanto a lo implacable, me parece que lo más es temor a quedar excluido. Ahora, lo más en cuanto a lo implacable de Dios, Él ofrece a su propio Hijo el sacrificio. Cuando Jesucristo dice, ha llegado mi hora, y en un momento dado le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le está pidiendo, salvame, y sin embargo no lo salva, o sea, porque es implacable con su propio Hijo. No, es el amor que la mujer. Es decir, necesita morir para que nazca. Bueno, pero hay que entender eso. Que también Jesús es absolutamente humano, es un profeta judío. Yo lo que yo quiero explicar acá es la profunda humanidad del proceso. Humanidad en el sentido de debilidad del hombre. De debilidad del hombre. Abraham no es fuerte, es débil. Hay algo que va a decir Pablo que es extraordinario. Ustedes saben que Pablo tenía el estigma de la concupiscencia, que es por eso tiene tanta obsesión con el sexo, él manda no tener sexo, etcétera, porque esa es su debilidad. Él nos lleva a la castidad de una manera liviana, ¿no? En consecuencia, él se martiriza con esa debilidad, debe tener, qué sé yo, masturbaciones, etcétera, ¿me entienden? Es el punto de su debilidad. Y entonces ahí es donde Dios le dice que por qué él no, porque él tiene esa debilidad, y le dice, porque si no sería Dios. ¿Quién? Porque San Pablo. Si no sería Dios. Y porque en mi debilidad opera mi fuerza. Este párrafo de San Pablo también explica a Abraham. No se olviden que Pablo es rabino, se forma con los rabinos, ¿cómo se llama? Yo creo que ahí está la clave. De que la conciencia de la debilidad hace posible la fuerza. Hay 2 noches. La relación con Dios pasa por 2 noches, la relación directa, ¿no? Una noche que se llama, en subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, que yo les diría que ustedes no van a entender eso si no tienen un proceso de conversión. Pero también es cierto que cuando vos lees eso te das cuenta que Dios es la prueba que Dios existe. Porque nadie puede expresar lo que es la experiencia en la falta de sentido. A ver, cuando ustedes tienen una persona que dice tener esa relación, lo que tienen que ver es, para ver el delirio, es cómo es la vida. No hay en general bien esos delirios místicos que dice yo me estoy por casar con San Luis y dice me fui a conseguirlo. Todo eso no, porque todo es maravilloso, ¿entienden? Es de los sentidos. En cambio el libro de San Juan de la Cruz, en la noche del sentido, en la noche del espíritu, que ahora vamos a ver qué es, la experiencia es de la ausencia de sentido. Voy a explicar. Que son 2 formas en que Dios puede actuar sobre los hombres, sobre esa luz, esa energía puede actuar sobre los hombres.
La noche del sentido es como una ida a Dios, como un abandono del mundo, como una extrañeza del mundo. La persona va sintiendo que se va yendo. En general se quiere morir, pero no se quiere morir suicidando. Se quiere ir, se quiere morir del mundo. Se va extrañando, es un extrañamiento del mundo, de las cosas, de los sentimientos, de las personas más cercanas. Y es un proceso es un proceso de luz, ¿eh? La persona se va metiendo hacia adentro, que es como una ida del inconsciente, ¿eh? Te van llevando adentro. Esa noche del sentido es tenebrosa. Perdón, ¿es la noche oscura del alma? No, la noche más oscura es la que viene, la noche del espíritu. Bueno, a ver, en la noche, en lo que se llama la noche del sentido, la noche del sentido, vos no tenés hambre, no sentís afecto, no tenés gusto, ¿no? Vos te vas para adentro. Pero adentro, cuando vos te vas para adentro, acuérdense al principio, primero la noche, después el día, por eso la víspera. Primero es noche. ¿Qué pasa con el sujeto interior? Ahí es atacado por sus sombras. Sus sombras, es decir, sus debilidades, se agigantan. Si vos sos codicioso, son tus debilidades. Todos somos pecadores porque si no seríamos Dios. Pecado no es porque te van a castigar, pecado es la humanidad. Por eso es pecadora la humanidad, tu debilidad, tu sombra. Vos siempre tenés como el enneagrama. Ahí te atacan las sombras. Esa es la parte tenebrosa, por eso siempre es noche. Cuando ustedes ingresan al interior de ustedes, ¿por qué salen rápido? Porque en el espejo de la conciencia uno se ve cosas que no quiere admitirse. Por eso inmediatamente dice, ¿y si miramos una película entera? ¿Y si salimos al cine? ¿Y si vamos a comer? Es la soledad terrible. Salvo el que va ingresando. Vos tenés que pasar esas sombras. Entonces, el sentido primero es pérdida del extrañamiento del mundo, interioridad, y después el ataque de las sombras. Porque te va purificando de esa manera. La luz te va exacerbando y limpiando. Exacerbando, si querés. Desde el punto de vista de Isaac, yo tenía entendido un tiempo, desde el punto de vista de Isaac no vuelve a hablar con su padre en la Biblia hasta el momento de su casamiento. Con su padre... Abraham. ¿Quién? Isaac. Sí. A eso no sé. Bueno, No. A ver. se lo tomó a mal, Isaac. Vamos a seguir con la noche del sentido. Esa es la noche del sentido. Ese es el ingreso a una... Abraham es un místico. No puede obedecer siendo un místico. No puede si Dios no acompaña el proceso. Entonces no lo vean ustedes como una cosa. Dios acompaña el proceso por el cual la persona decide, tiene libre albedrío, ¿no? Pero una vez que decidió entregarse, se acompaña el proceso. Y la decisión también es acompañada a través de estas dos noches. La noche del sentido se puede dar 10.000 veces, porque como las personas son humanas, toda la vida van a tener sombras. San Juan de la Cruz dice que la concupiscencia, ¿qué más era? Eso era el lujuria, ¿y qué más era? Y no sé qué otra, que ya les voy a decir, porque el otro día estuve leyendo San Juan de nuevo, no se van del alma nunca, ni en las almas perfectas, porque si no dejarían de ser hijos. No se van nunca. En consecuencia, siempre la persona se purifica y vuelve a su debilidad y entra. La noche del sentido el místico la puede tener toda la vida. Pero hay una noche que es la noche de la obediencia. Esa es la noche del espíritu. Esa es excepcional. La noche del espíritu es una noche, es un proceso místico de luz, de oscuridad absoluta.
donde la persona siente que Dios lo ha arrojado y que no va a volver más. Que Dios no vuelve. Y ya es un sujeto convertido, ¿me entienden? Tiene noches del sentido. Esa noche es, parte de esa noche en general viene antes, que creo que la habrá tenido Abraham, que lo primero que hay que saber es que con Dios no se negocia. Porque uno negocia. Uno negocia todo el tiempo en la mente. Yo hago esto, espero un día, dos, con Dios no se negocia. Eso es duro, porque vos tenés que hacer un diálogo con otro sujeto y vos tenés libertad. El otro sujeto no te deja en eso. Tu libertad se juega en la obediencia. No hay negociación. Después hay negociación, pero para obedecer no. No hay negociación para decirle, no hay diálogo entre Abraham y Dios para decirle que no ejecute a su hijo. Que te lo ve con el diablo. ¿Qué? Claro, esa es la sombra. ¿Cómo? Con el diablo. Claro, esa es la sombra. Después puedo hacerte una pregunta. Sí, pero termino esto para que se entienda. En consecuencia, el proceso místico ahí está dirigido a obtener lo que se llama la virtud de la obediencia, que es que el sujeto siente. Hay una monja que estuvo 30 años en la noche del espíritu. Yo no sé cómo no se ha morido, yo no creo. 30 años. A veces dura es lo más terrible. Ahí ustedes pueden encontrar la noche del espíritu en San Juan de la Cruz. Eso es. Entonces, el ser es arrojado de Dios, no lo va a ver más. Se dan cuenta que después de haber tenido la experiencia, la sensación es que Dios se ha ido y no va a volver nunca. El ser llora, clama, es ausencia de Dios, que es presencia de Dios. Todo para ¿está? El sujeto siente la ausencia total de Dios por la presencia absoluta de Dios en su energía, que consume, que elimina, no es el sentido, es el espíritu. ¿Está? Es paradojal, toda experiencia mística es paradojal. Ahora, cuando sale de ese proceso, yo obedezco. Yo lo único que hago es obedecer. Yo a la noche del espíritu no vuelvo nunca. Yo al ser arrojado de Dios no vuelvo nunca. Yo no negocio, yo obedezco. Hágase tu voluntad. Así es. Y ahí viene. Aparta de mí este cáliz, en Getsemaní, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el proceso místico que precede a la ejecución de Isaac. A la ejecución de Isaac. De Isaac. Claro. A la obediencia de Isaac. Al sacrificio de Isaac. Que finalmente es un sistema de prueba. Es un sistema de pruebas. Es un sistema de exigencia y de prueba que... Entonces, si ustedes leen a Abraham, a mí lo más extraordinario, esto explica todo. Si ustedes leen a Abraham y van, ahora no lo tienen, pero yo se los leo. Miren si esto no es igual o parecido. Si ustedes van al Evangelio, se van a dar cuenta que es exacto. De lo que cuesta seguir a Jesús. Dirigiéndose a ellos les dijo: si alguno quiere venir a mí, no deja a un lado a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos y aún a su propia persona, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz para seguirme no puede ser mi discípulo.
Eso nunca se lee, ¿vieron? Eso lee rápido lo oscuro. Eso porque ese es el núcleo, si ustedes se dan cuenta, el núcleo del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, es la entrega. Esto es Abraham. Y la mayor prueba es la entrega de Isaac. Lean Temor y Temblor, los que les guste este tema de Kierkegaard, que es soberano. Porque dice, el creyente, el místico es como un bailarín que no podrá nunca hacer pie. Imagínense una bailarina en el Colón haciendo los saltos sin poder hacer pie. Ese es la música que tenés que bailar, porque nunca tenés seguridad. Y esto está en Lucas. Entonces, esa experiencia que para mí es la de Abraham, después vamos a ver en el cristianismo. La predicación de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. Esto podría ser aplicado perfectamente a Abraham. Pero para los que somos salvados es poder de Dios. Como dice la Escritura, haré fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo las razones de los entendidos. Dice, ante lo que hizo Dios, ¿no se vuelve loca la sabiduría de este mundo? Que mandó a matar al que mandó a entregar el hijo. Primero Dios manifestó su sabiduría y el mundo no reconoció a Dios en las obras de su sabiduría. Entonces Dios quiso salvar a los que creen por medio de la locura que predicamos. La locura es la cruz. Los judíos esperan grandes milagros y los griegos buscan un saber superior. Mientras tanto nosotros proclamamos un Cristo crucificado. Los judíos dicen qué vergüenza, los griegos dicen qué locura. Claro, porque todo el mundo estaba esperando el Mesías que era rey. Ellos también, los apóstoles también. Por eso se escapan todos. Y por saber, 3 veces antes que cante un gallo. Así que quedó la Magdalena. Esto es Corintios 2, léalo, porque Corintios 2 no tiene... Primera carta a los Corintios. Punto 2. No, punto 1 al 1. Capítulo. Es maravilloso. Eso debería ser estudiarse en la universidad. Bueno, abrir la habilita por aquí. ¿Vieron qué linda que Yo quería ver. Pues, la primera pregunta. ¿Lo místico tiene alguna explicación psiquiátrica, si se quiere? ¿La tiene o no? O científica, mejor dicho. No la tiene. La verdad es que no se han hecho estudios. Es decir, la época de los grandes místicos, la ciencia no estaba en condiciones de poder pero se puede hacer desde el punto de vista de hoy. Ya. Yo estoy convencida que con un sujeto hoy, bajo un proceso místico, hay signos físicos muy claros. Ahí podría la ciencia entender la energía. La gente se le electrocuta, así, bueno, la luz es lo mismo. Lilita, pero Groff lo hizo en Estados Unidos a eso. Sí, lo mostró. Y lo mostró. A ver, el dolor va ligado a la luz. El problema es que en la visión del mundo moderna, la luz es de neón. Es broma. ¿Viste que andamos ahí con las luces? No, la experiencia de la luz es una experiencia espiritual que es dolorosa. Gracias. A través del tiempo, digamos, la humanidad se acerca, se aleja de Dios, o hay una tendencia en un sentido o en el otro. Sí, no, sí. Yo creo que son las dos cosas. Sí, no. Que es un siglo secular absolutamente y profundamente necio, porque, a ver, una cosa es no entender. Otra cosa de los agnósticos, sobre todo soy yo que agnóstica toda la vida, pueden decir es un misterio, es decir, lo que no sabemos, a lo que no accedemos, que evidentemente tienen textos de una riqueza. Vos no podés leer el libro de la sabiduría y decir esto es una tontera. Vos no podés. El Eclesiastés, vos podés ser judío, vos no podés leer el libro de Tao de Lao Tse, que ahora lo vamos a ver, el pensamiento en paradoja, y decir este es un invento. Porque
la escritura ha mostrado niveles de experiencia y de conocimiento de una dimensión por salto intuitivo, que si vos le reconoces la intuición a la ciencia para demostrar determinadas cosas, la intuición teórica, ¿cómo no vas a reconocer la existencia? Entonces, es una experiencia que yo no tuve y es un misterio. Esa es una actitud respetuosa. Ahora, el siglo XX, a través de lo que se llamó el cientificismo, que en realidad es como el nacionalismo, suprimió, secularizó. Entonces declaró, yo entre ellas, que Dios no existe, que la experiencia espiritual no existe, y entonces recorríamos lo que estamos solos y arrojados en el mundo. Y claro, yo te imaginas que yo terminé con psiquiatra a los 20 años. Se me murió mi novio y todos mis íntimos amigos, me separé a los 17 y leía Sartre. Yo terminé con psiquiatra. Está haciendo análisis porque yo no quería vivir más, porque en realidad mi experiencia personal había sido la del vacío y mi lectura Los Caminos de la Libertad, donde vos no te podías comprometer con nadie porque un solo compromiso. Miren la idea de Sartre de la libertad. Sí. Marcos creo que es, ¿no? Mateo no se podía comprometer con nadie porque todo compromiso suponía una pérdida de libertad. Algo de esto pasa en la trivialidad contemporánea, ¿no? En un sentido absolutamente distinto al de él. Él buscaba la libertad y entonces no podía, tenía que, finalmente esa libertad se le convertía en una prisión de falta de compromiso. Esa era nuestra lectura de nuestra generación. Entonces, frente a eso, la náusea, Mateo reacciona cuando el amigo le dice: Mateo, ¿de qué te sirve la libertad si no es para comprometerte con algo? Así es. En relación a la deprivación sensorial y la falta proteica, o el mantra, o lo que fuera, o lo que fuese, constituyen elementos coadyuvantes en la experiencia mística, en relación a la pregunta que hacían, vale, digamos, como referencia cartesiana básica, más allá de lo otro. Después, pero eso, digamos, sería como una puntuación. Yo retomaría porque Santa Teresa no era una secta. Bueno, digo en relación a la puntuación. En relación a Santa Teresa, sí. Pero la secta puede tener todo lo que vos decís, pero Santa Teresa no era secta. No, en relación a la acotación que habían hecho sobre si no había una determinada categorización neurofisiológica que abrevaba o permitía. Ahora vamos a ver la diferencia entre ascetismo y conocimiento místico, son dos cosas distintas. Por eso, bueno, en relación a eso que es más central. La apuesta o la posición de principio que vos realizás en el programa de Aguafiestas de hace 3 o 4 días de organización, yo creo. Yo sé, no, perdón, sí, yo sé, no yo creo, que produjo esa cosa de, vos cómo, yo sé, bueno, yo sé. Freud por ahí decía, no es para traerlo como santo. Yo sé a título de experiencia individual, como dijo él. No transmisible científicamente. Por eso puedo aportar. Freud decía, hay una experiencia oceánica que puede tener que ver con lo uno que vos planteás. Ahora, a mí acercarse a lo uno como experiencia mística, de la cual yo carezco, o como revelación, como experiencia, me parece, en términos de diálogo con lo inconsciente que vos en algún momento planteás, o con las sombras, o con la sombra, en esos términos, el sentimiento oceánico de la vida, el sentimiento de permanencia, o el sentimiento de infinitud, o el sentimiento de plenitud que tendría que ver con lo uno, me parece válido. Yo carezco de esa experiencia, pero vale. Ahora, planteado en los términos de la obediencia y de la interrelación con algunos de los relatos religiosos, ya la cuestión se me vuelve un poco más complicada.
Por supuesto, si sos psicólogo. Porque convengamos que después habría, porque entonces la experiencia mística no tendría que ver con esa certeza del yo sé, sino con alguno de los relatos, cosa que es completamente distinta. La experiencia mística, sin experiencia mística es imposible obedecer lo que aparentemente es una locura. Lo que aparentemente Es una locura. Ahora y antes. Porque la gente está vinculada a lo cercano. Justamente lo extraño y el extranjero es lo no cercano. La experiencia de la negación de lo cercano es una experiencia que tiene que ir acompañada necesariamente de una conversión, porque además Abraham no es un hombre de un conocimiento abstracto, sino que es un hombre común, rico, que un día le dicen andá. Esto necesita una conversión. Lo que vos me transmitís es cierto. Hay experiencias individuales que solo se pueden compartir desde la conversión. Lo que sí discuto también al psicoanálisis, y que puede haber casos de delirio. Está, por supuesto, pero es sensorial. El delirio es siempre sensorial. Te ponen el veneno en la Coca-Cola, etcétera, o el delirio del melagómano que cree que va a ganar. Eso lo que prueba la experiencia, las distintas experiencias de Dios en todas las culturas, o la experiencia mística, o la experiencia de la luz, o la experiencia del uno, como se lo quieras llamar. Porque vos tenés en todos esos textos, en muchísimos textos, sobre todo chinos, hindúes, más incluso que en la zona, que en la parte hebrea y cristiana, mucho más, porque hay más libertad para este tipo de cuestiones. Lo que vos no podés negar, que eso solo puede escribirse a partir de una experiencia que no es una experiencia común, que no solo puede ser compartida o por conocimiento, o por respeto, o por creencia, pero que va a ser desconocida por las pruebas. Yo creo que ahora puede haber pruebas científicas. Y por eso pongo el caso de Edith Stein. Edith Stein es profesor. Me corrigen todas las alemanas. Edith Stein, que ella es hija de un rabino judío, ayudante de la cátedra de fenomenología de Husserl en Alemania, y una noche lee Las moradas de Santa Teresa, que es la experiencia mística. San Juan y Santa Teresa son íntimos, ¿no? Que son los que fundan la orden de los carmelitas. Ella dice que una noche lee Las moradas y lo que siente Edith Stein es que esa es la verdad, que eso es lo que ella estaba buscando. Y de ahí encontró la verdad y se hace monja carmelita y termina en Auschwitz. Ahora, esa experiencia es una experiencia de conversión. Esa experiencia es una experiencia individual. Lo que hace muy mal la modernidad es desconocer. Porque cuando vos lees el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que algunos se lo atribuyen, ¿vieron este que dice? No me acuerdo cómo se llama la poesía. Bueno, la otra clase se las voy a traer. La poesía que algunos dicen que es Santa Teresa y otros de San Juan, que termina con Dios basta. Esa que es divina. Eso solo puede darse de una experiencia mística. Yo les voy a traer una copia del cántico espiritual. El que tiene una conversión lo va a entender, el que no tiene una conversión va a respetar como una poesía. Y el ejemplo que trajimos acá es mucho más grande que el de Cristo, digo, sacando la parte de que Cristo es el Hijo de Dios, porque es la última vez que se habla de sacrificios humanos, es la última vez, desde ahora en más no hablan ni sacrificios ni holocaustos. Entonces me da la impresión a mí de que el psicoanálisis todavía, salvo Jung, que era un místico, pero obviamente que Jung era un místico, y lo que Jung escribe, lo que Jung escribe y pone como experiencia de otros, estoy segura que es su propia experiencia, porque él no puede describir con tanta
con tanta precisión. Y por ahí está borde, por ahí está en el borde. En el último, en el sermón, en el libro rojo, hay muchas cosas que él ya, porque bueno, sabes, cuando te metes en la oscuridad también te metes en la oscuridad para muchas cosas, pero su descripción del inconsciente es su descripción a partir de una experiencia mística. Y ahí es donde se separa de Freud, con conocimientos que le vienen de un montón de conocimientos de la antigüedad que no son propiamente científicos. La alquimia, el gnosticismo, el conocimiento. Ahora, eso vos podés decir, a Jung después lo trataron como un gurú, también de moda, también superficial. Pero está claro que estamos en presencia de un gran científico, de un gran médico, del discípulo de Freud, de alguien con experiencia mística, cuya marginación, hasta que fue tomado, yo te diría, hasta superfluamente, como el gurú, también, en términos de modernidad, es alguien que describe, que pone en paciente lo que le pasaba, y que puede vivir con pacientes, ¿viste? Por eso dice, trabajamos la experiencia, porque el que puede tener eso puede conducir una experiencia de otro. Puede ayudar a otros a meterse en la Hay un punto muy importante. Emma, la esposa, en las cartas que ha dejado, dice más de una vez que en ese proceso de cuando escribió el libro rojo, que es un libro de los años 30 o antes, dice, es que estaba convencida que por la forma en que estaba viviendo Jung, dice, estaba convencida de que Carl estaba psicótico, porque incluso él se subía al bote, recorría el lago hacia el otro lado donde tenía la casa donde vivía él solo, que no tenía electricidad, que no tenía gas, nada, y dice, y ahí me quedaba yo con los chicos, dice Emma, esperando a ver cuándo volvía, y podía quedarse un mes aislado ahí. Entonces es una persona que decide hacer una vida muy fuera de lo común para poder hacer todo lo que vos describiste hoy, no hay ninguna duda. Y con una familia que le bancó eso, obviamente, porque Emma sostuvo todo eso. El aislamiento del mundo, que es la noche del sentido, implica el rechazo a lo más cercano. Sí, absolutamente. Cuando Jesús le dice, mirá a la madre, le dice, no, ustedes no son, dice, ustedes son mis hermanas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento, el ascetismo y la anética? Son dos cosas. Y esto hay que entenderlo, el ascético y el ascético se impone a una disciplina de purificación. El ascético se impone sacrificios personales, ayunos, soledades, es una disciplina. Que en algunos casos es una búsqueda, pero es un trabajo humano. A ver, una cosa es que vos vayas a buscar la luz y que un día tengas un proceso místico porque la luz decidió, viste, llegar, y otra cosa es alguien que no tiene nada, Juana de Arco, que no tiene nada que ver y que de repente tiene el proceso místico. Vos vas a salvar a Francia y le aparece una loca, pero finalmente salva a Francia. Son dos cosas distintas. Jesús no era un ascético, era un místico, era glotón. Él no pasa por ayuno. Él cuando se va a rezar, en realidad como es el extrañamiento del mundo, de la noche del sentido, de la noche... Todos se van al desierto. ¿Vieron que todos se van al desierto? Bueno, nosotros que no tenemos desierto nos vamos al cuarto. O Jung se iba al otro... A la torre de Bollinger. A la casita del otro lado del lago. Bueno, esto es el desierto. Eso es el desierto. Lo que pasa es que la experiencia del desierto, física del desierto, es impresionante. Y es la misma que hacia adentro que hacia afuera. Hay como... claro, la sed del desierto, la sequedad de la laringe del desierto, toda la expresión hasta que llega el oasis es la mejor expresión natural del proceso interior. Es desierto y agua, no se entendió. Como que seca todo y después viene algo acuoso, a limpiar, como el oasis, a limpiar.
Claro, no sé. Pero es una cosa que cubre con amor. Primero ustedes tengan claro eso. Y así van a entender Isaías, y así van a entender Buda, y así van a entender todo. Y van a entender Cristo. Vengo como fuego, pero soy amor. Así van a entender todo lo que este tipo. Van a verte siempre igual. En cuanto a la idealización de la ciencia, hay dos películas, que una se llama Bajando el agujero del conejo y el otro es Lo que tú sabes, que son científicos que estudian la física cuántica, que es la de las partículas que no se pueden medir de lo poco que duran, y de un psiquiatra que estudia física porque está intrigadísimo con el fenómeno de la conciencia, que no lo puede explicar desde ningún lado. Y recuerdo que cuando termina una de ellas, se midieron una partícula en dos lugares distintos, como puede ser. Uno de los físicos, cuando termina, de estos físicos cuánticos, dice: el que estudió y le prestó atención a todos estos fenómenos y no se volvió loco, es que no entendió nada. Así que es como que... Lo que la física cuántica viene a demostrar. A ver, la física cuántica lo que te habla en todo caso, yo le diría así, es como si la vida, y después me voy a la física cuántica, es como si hubiera sido algo lúdico, la historia y la existencia, como si fuera un juego, donde sabemos cómo empieza, porque nacemos, alguien por azar determinó, o Dios, el nacimiento, y también el final del juego histórico individual existe. Y el final del juego como juicio también existe. Es decir, que habría como uno que maneja la pieza del ajedrez que sabe cómo termina el juego. Ahora, en el medio, no todo es determinista. Es decir, que hay muchas posibilidades. Esto es lo que te dice la física cuántica. Que aún en la física hay posibilidades alternativas, misterios. Ahora, el juego final es el mismo, no es que cambie al final, sino que hay muchas posibilidades entre los átomos, sería, no sé, ustedes entienden más que yo, pero tengo que volver a leer Ilia Pirogini porque lo leí hace 30 años y después ahora, bueno, ustedes van a los libros de religión y ahora hablan todos de la física cuántica, que en la realidad está creada después de Heisenberg, que es el de la bomba, ¿se acuerdan? Pues viene la física cuántica con Ilia Pirogini, que Prigogine. ¿Vos te entendés bien cómo qué es lo que dicen ellos? Hay combinaciones de átomos, hay libertad, pero el juego final es el mismo, no es que cambie el juego. Entonces muchos dicen esto, que la certificación científica de que en realidad el juego de posibilidades, que es el libre albedrío, puede haber distintas probabilidades y distintas posibilidades. Ahora al final lo saben, el juicio se sabe. Lilita, lo que dice Prigogine a grandes rasgos es que con todas las leyes de la naturaleza de causa-efecto no puede descartarse el azar. A veces algo se puede salir. Aún en la física. Esto es lo que yo digo, que hay distintas posibilidades. En el sujeto humano no hay en consecuencia determinismo, aunque el final del juego es el azar. Entonces, claro, donde él pone el azar, nosotros ponemos Dios. ¿Está? Pero hay que traer la policía de nuevo. Uno no sabe. Yo hago una consulta. En términos de humanismo, de efectos corriendo un poco de este específico complejo de conversión, no conversión. La experiencia es una experiencia de libertad. Hay de miles de años de todas las tradiciones religiosas decenas, no muchas, pero decenas de grandes enseñanzas como mensaje social,
desde el punto de vista estrictamente humanista y práctico, este tema específico de la obediencia extrema al punto de sacrificar al propio hijo, posiblemente una metáfora o humanista no es. Humanista no es. Pero lo puse como ejemplo de un acto de libertad como salto. Ahí sí es humanista. Humanista no es en la tradición moderna. Humanista no es en términos que implica la orden de un sacrificio humano. Pero sí es una experiencia de libertad que estamos haciendo nosotros, la historia de la libertad, y ahora vamos a ver lo que se llama la libertad colectiva, la salida de Egipto, que ahí ya es la comunidad. Primero tenés el Génesis, la posibilidad de elegir, después tenés una experiencia de libertad paradojal, terrible, no hay otra, y después tenemos la experiencia de la búsqueda de la libertad colectiva como trabajo en el gran diálogo político entre Yahvé y Moisés en la salida de Egipto. Esas son las tres vertientes. Ahora, no dar esto no es, pero sí es un ingreso a un tipo de libertad totalmente distinta a la libertad moderna y totalmente antagónica con la libertad como placer de Jeremías Bell. Porque entre la libertad del quiero de hoy, que hago todo lo que quiero y que entonces tengo que ir, bueno, casi no me lo valoro, y que todo tiene que ser tomado, todo tiene que ser consumido, la renuncia, la entrega a estos niveles en tanto que obediencia, claro, es una experiencia de locura. Ahora, experiencia de locura seguramente sería para ellos lo que hacemos nosotros hoy. Seguro. Sí. En esos pueblos que vivieron el desierto, en los grandes constructores de la humanidad, en los grandes poetas, en los más grandes literatos, lo que se hace cotidianamente hoy en el mundo es una locura. Y yo que miro desde la ventana, yo miro la locura. Yo veo la locura. Entonces quiere decir que yo no estoy tan loca, yo estoy muy lúcida, estoy sana, percibo la celulitis, todo percibo. No tengo ningún tipo de... Y he pasado por mi propia vida la entrega, así que yo soy una derrotada. Divina te creo, pero en términos objetivos una derrotada. Soy una victoriosa en la vida total, pero soy una derrotada, pero yo veo la locura. Acá y en el mundo veo la locura. En Europa veo la locura. Yo tengo que estudiar una colección. Ayer estaba leyendo los mitos griegos. El hijo de Lidia y el hijo, creo que es con Hermes o con alguien, tuvieron varios hijos. Uno de ellos fue Europa. Y a él le habían dado la tierra de Canaán. Y entonces Europa, yo no sé qué Dios la arrastró por el mar y cruzó el mar. Sus hermanos la fueron a buscar y nunca la pudieron encontrar. Esa es Europa. ¿Vieron las cosas que yo leo en el medio del acto de entretenida con los mitos griegos? Bueno, ahí tengo que buscar qué época es, porque, ¿viste lo de Canaán? Le dieron la tierra a Canaán, lo de Abraham. ¿Qué signo de locura percibís en Europa, por ejemplo? Acá. Todo. La locura. No, todo y no. A ver, la enajenación de la búsqueda del ser. La enajenación en el mundo. Una cosa es estar extrañado del mundo, ¿no? Que también puede ser una forma de locura, si vos querés. Y lo opuesto. Estar en el afuera absolutamente. Eso es una enajenación del sujeto, de la subjetividad en el afuera, en la apariencia, en la identidad fuera.
Son especies de narciso, todos a punto de eso. Pero lo que veo en la Argentina es la locura del sin sentido histórico, de la repetición del karma de una manera casi exacta, de la misma fotografía, pero cada vez más deformada.